¿Cómo están, hermanos, amigos? Aquí les saluda el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder en Lima, Perú. Estamos muy contentos, realmente felices de la respuesta que tenemos con este curso que estamos haciendo, este curso virtual a través de YouTube, llamado Introducción al Cristianismo, ¿no? Entonces son diversos episodios en los cuales te estamos trayendo fundamento bíblico, explicándote, dándote un panorama general del cristianismo, qué cosa es el cristianismo, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que entender. Hay mucha gente que es cristiana y no siempre ha llevado estos cursos, estos temas, no los ha visto. Esperamos que realmente sean de mucha bendición para tu vida. Este es el episodio número 9. El día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de su poder. Los cristianos debemos entender que nuestro Dios crea todas las cosas con su palabra, a través de su palabra, las sostiene toda su creación con la palabra. Entonces nosotros somos parte de su creación. Nuestra vida está sostenida y está enmarcada a través de la palabra de Dios. Mucha gente se imagina a Dios como un ser superior, que obviamente es, pero se lo imagina haciendo cosas, ¿no? Es decir, moviéndose, haciendo cosas a favor nuestro. Y lo cierto es que Dios ya está reposando en sus obras, pero Él ya habló todo lo que necesitamos y ahora se va a manifestar a nuestra vida por medio de nuestra fe. Es decir, si nosotros creemos lo que Él ha hablado, entonces se va a producir un cambio. Es decir, Dios va a intervenir en el mundo natural si es que nosotros creemos lo que Dios ha hablado, depende de nuestra fe. Entonces, esto a veces a algunos cristianos no les gusta porque quizás se imaginan las cosas de una forma bastante más romántica, ¿no? En el sentido de que ellos le piden algo a Dios y que esperan a que Dios lo haga. Sin embargo, no es así como opera el reino de Dios. El reino de Dios opera de acuerdo a una palabra que Dios ya ha hablado, ya la ha hablado. Nosotros la creemos sin dudar, y esa palabra irrumpe, interviene en la vida natural, porque por medio de nuestra fe es que nosotros permitimos ese acceso de Dios. Dios es soberano, pero Dios nos ha creado con voluntad propia, ¿no? Entonces nosotros decidimos creer a Dios y esa palabra se va a manifestar en nuestra vida. Tenemos los versículos bíblicos para sustentarlo. En este capítulo 9, en este episodio 9, vamos a hablar de la palabra de su poder, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, y en el 10, que es el siguiente, vamos a hablar acerca de la palabra en nosotros. ¿Qué cosa pasa cuando nosotros hablamos la palabra? En primer lugar, estamos en el episodio 9, como te dije. Dios crea todas las cosas con la palabra de su poder. Mira lo que dice Hebreos 11:3, la carta a los Hebreos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces Dios obviamente no se puso a construir la tierra ni a crear los animales, ¿no? De alguna forma manual, ¿no? Lo que Dios hizo fue hablar. Entonces cuando nosotros vemos el Génesis, la primera página de tu Biblia, vemos que Dios habla. Hágase la luz y la luz se hace, ¿no? Entonces, y todo lo va creando de esa manera, el mar, la tierra, los animales, el hombre, todo Dios lo crea con la palabra de su poder. Entonces, imagínate, entonces, cuán poderosa puede ser esa palabra, ¿no? Hablada por Dios, ¿no? O sea, Dios habla la palabra y eso sucede. Entonces es un principio importantísimo. En la medida en que nosotros empecemos creyendo esto, vamos a ir bien encaminados en el cristianismo. Mucha gente cree que Dios habla y bueno, y uno puede decir, bueno, sí, lo creo, no lo creo. En el mundo es así, ¿no? La gente del mundo no cree la palabra de Dios, inventa una serie de justificaciones para no cumplirla, para no hacerla, para no creerla, y todo lo razonan con su mente. Nosotros los creyentes no. Dios lo ha dicho, esa es la verdad, y eso se va a cumplir en la medida en que nosotros lo creamos. Jesús es el Hijo de Dios, Él fue enviado por el Padre, pero Él es el Verbo, ¿no? Entonces vemos que en diversas escrituras Él es reconocido como el Verbo. Entonces es el Verbo, es la palabra de Dios, el Verbo, el que fue enviado a la tierra y se hizo carne. Entonces, ¿cómo es que Dios creó todo? Por medio de la palabra de su poder, es decir, por medio del Verbo, ¿no? Mira lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, hablando de Jesús, el Verbo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Entonces, todo ha sido creado por medio de Cristo. Más adelante vamos a profundizar un poquito más cuando veamos la figura de Cristo, tanto en Colosenses como en Efesios, como vemos el papel, el rol importantísimo de Jesús en la creación, porque Él es la palabra, Él es el verbo, y Dios lo crea todo por medio de la palabra, como acabamos de ver aquí en Juan 1:3. Entonces, no es que solamente Dios crea el universo y crea todo lo que ha creado, sino que además lo sostiene. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza. Hablando de Jesús, el Hijo, ¿no? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí lo importante para nosotros en este momento es, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Nosotros vemos en los evangelios cuando Jesús hablaba, las cosas cambiaban, las cosas sucedían. Quería parar una tempestad, entonces no se ponía a rogarle al Padre. Lo que él hacía era hablaba con fe. Y eso sucedía. Cuando maldice la higuera también habla, y bueno, al día siguiente ellos comprobaron que la higuera se había secado, ¿no? Entonces, cuando tenía que sanar a alguien, hablaba esa sanidad, expulsaba un espíritu de enfermedad y la persona recibía la sanidad. Al punto, ¿no es cierto?, que vamos a verlo en un instante, o más adelante, veremos cómo el siervo del centurión, cuando estaba enfermo, entonces el amo llama a Jesús y le dice, no, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. O sea, él se dio cuenta de lo que significaba hablar la palabra. En el siguiente episodio vamos a ver bien claramente esto de hablar la palabra. Ahora estamos centrándonos un poco más en el tema de la palabra de Dios, ¿no? El origen de esta palabra y cuán poderosa puede ser esta palabra para poder sostener la creación de la cual tú y yo formamos parte, ¿no? Entonces, en Mateo 4:4 vamos a empezar a ver algunos efectos de la palabra, ¿no? Él dice lo siguiente, hablando Jesús, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a recibir vida por medio de la palabra de Dios, o sea, vamos a vivir por medio de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra que nos trae seguridad, por ejemplo, protección real, divina de Dios en medio de circunstancias adversas, sanidad, sabiduría, finanzas saludables para nuestra vida. ¿Cómo vienen a nuestra vida? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que creer que esa palabra es poderosa. No es la palabra de una persona, no es la palabra que encontramos en un libro. Estamos hablando de que Dios habla una palabra y esa palabra es poderosa para sostener su creación, ¿no? Entonces, nosotros no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Me voy a detener un poquito acá, porque ¿por qué lámpara a mis pies? Porque te permite ver el detalle de las cosas, entender la vida en este día, el día de hoy. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer en este día? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo hacer? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué poder espiritual tengo en ese momento para poder vivir una vida distinta, ¿no? Entonces, me permite ver el día a día, las circunstancias, la gente, entender a la gente. Entonces, por eso es que la palabra aquí en el Salmo 119 dice es lámpara a mis pies, es decir, cómo conducirnos en el día a día, en el detalle, ¿no? Una lámpara de tus pies está mostrando el detalle, cada uno de tus pasos. Sin embargo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, el camino, ¿qué cosa es? Es el largo plazo, hacia dónde vamos en nuestra vida. No solamente es el día a día, pero además es la vida en sí. Nosotros no debiéramos vivir una vida en la cual vivimos como viene el día, ¿no? Y de acá a unos años decimos, oye, mira, ¿a dónde me llevó el Señor? Nosotros sabemos a dónde tenemos que ir con el Señor. Dios quiere que lleguemos a la plenitud de Cristo. Es que seamos transformados nosotros completamente, que seamos personas que fluyamos en el poder de Dios, que hagamos buenas obras, que bendigamos a los demás, que prediquemos salvación, que hablemos la verdad en amor. Entonces, eso es lo que quiere de nosotros, ¿no? Una completa transformación para poder ser verdaderos testigos de Cristo, embajadores de Cristo. Entonces, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Las cosas no son casuales. No es que vamos a llegar ahí por casualidad. Existe todo un planeamiento de parte de Dios para nuestra transformación, para nuestro enriquecimiento espiritual. Entonces, por eso, es primero lámpara a mis pies, como te decía, para ver el día a día, el detalle, tomar control de cada circunstancia por medio de la palabra de Dios, saber cómo conducirnos en cada acto de nuestra vida, pero también es luz para mi camino, es decir, nos está alumbrando hacia dónde debemos caminar. Está hablando del mediano y del largo plazo. Este es el Salmo 119, versículo 105. Dios sabe que en nuestro mundo y en nuestra vida todo el mundo habla.
Uno prende la televisión y están hablando, uno escucha canciones y están hablando y están comunicando algo. ¿Están comunicando qué cosa? Una forma de entender la vida. Las canciones románticas son una forma de entender la vida. No quiere decir que esa sea la palabra de Dios ni que tampoco es la verdad, ¿no? Simplemente es como el mundo ve. Seguramente una canción romántica en la China no es necesariamente igual a una canción romántica en Nigeria o en Estados Unidos. Quizá tengan algo de parecido, pero la cultura de cada lugar influye en eso. Pero Dios sabe de que nosotros estamos expuestos a que todo el mundo hable. Tú conoces gente que habla a tu alrededor, tus padres, sean o no sean cristianos, te hablan permanentemente, te han hablado desde niño, tus amigos, como te digo, la televisión habla, la radio habla, las canciones hablan, todo el mundo habla, la cultura dice algo, ¿no? En la cultura de mi país es normal hacer esto o es mejor hacer esto. ¿Qué cosa dice Dios en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22? Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, vida, y salud para todo su cuerpo, ¿no? Esos conceptos importantísimos. La palabra de Dios no solamente es un conocimiento, no es aprender cosas, sino que es viva esa palabra, ¿no? Entonces, esa es una palabra que en nosotros va a producir la vida de Dios. Está viva, tiene un poder esa palabra. Es el poder de Dios manifestado en su palabra. Y salud para su cuerpo. Y acá literalmente nos está hablando, cuando vemos la palabra original, nos está hablando de medicina para nuestro cuerpo. Es decir, va a producir un bienestar incluso físico y material para nosotros. Las personas que tienen conocimiento de la palabra, que permanecen en la palabra, son personas que por lo general viven sanas o tienen poder para rechazar enfermedades. Y esto es muy importante. Entonces entendamos que la palabra de Dios no es solamente buenos deseos, no es que sean mandamientos nada más o que sea un código de ética. Algunos dicen valores. Bueno, la palabra de Dios es el poder de Dios, no es cualquier conocimiento, ¿no? Es un poder que viene a nuestro interior y los que tenemos la palabra hallamos vida y también salud para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque con esa palabra Dios ha creado todo el universo y sostiene el universo. Es importante que esto lo creamos, es por medio de la fe, no es un asunto que estemos convencidos racionalmente, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Sin embargo, es un tema de fe. Dios dice que su palabra es poderosa. Con esa palabra ha creado todo y con esa palabra sostiene todo el universo. Si nosotros ponemos fe en eso, lo creemos, vamos a ver cómo Dios interviene en nuestra vida, porque tenemos conocimiento de su palabra y creemos en su palabra. Y ya para terminar, Isaías, vamos a ver Isaías. ¿Qué dice Isaías 55:11? ¿No? Dice así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando el profeta, la palabra de Dios, ¿no? No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces hay un propósito y realiza algo. La palabra que Dios envía es una palabra que Dios envía para nuestro beneficio. No es que hoy día me tiene que enviar una palabra, ya la envió, ya está la palabra enviada. Ahora hay que creerla, hay que conocerla, hay que entenderla y creerla, ¿no es cierto? Y caminar en esa fe. Porque de nada serviría decir sí creo y seguimos nerviosos, preocupados o no creemos la palabra. La preocupación, la ansiedad vienen cuando nosotros no creemos en Dios, pero solamente nos vemos a nosotros en nuestras fuerzas limitadas y decimos yo no puedo afrontar esto. Y entonces te pones nervioso. Pero cuando tú estás seguro del poder de Dios, no entras en pánico, más bien confías y entras, como dice la palabra, en el reposo de Dios. Entonces, Isaías, el profeta Isaías, hablando en capítulos 55, Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios ha enviado una palabra de salvación para tu vida, para la mía. Dios ha enviado ya la palabra de sanidad. Dios ya nos ha enviado la palabra que nos habla de nuestra naturaleza, que nos habla del conocimiento de la verdad, que nos habla del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Dios nos habla de todas esas cosas y de esa forma Él está sosteniendo su creación. Tú y yo somos parte de su creación, somos sus hijos y estamos llamados a creer la palabra de Dios. Te animo a que conozcas la palabra de Dios cada día más y sepas que conociéndola y creyéndola tu vida va a ser profundamente transformada. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en el siguiente episodio de Introducción al Cristianismo. Yo soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder en Lima, Perú. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.